ayudas. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estudiar este tema, el jacobiano en la integración múltiple, con el cual se podrán resolver ejercicios como este. Ya vamos a resolver un ejercicio en donde la integración se complica, es bastante difícil, entonces con esta técnica se puede resolver ejercicios como estos. Bien, lo primero que debemos conocer como un concepto es la matriz jacobiana. Ya es una matriz especial. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, ¿cuándo se utiliza o de dónde viene esta matriz? Se utiliza esta matriz cuando tenemos un cambio de variable o una función x. Vamos a suponer que esta x es una función que depende de dos variables nuevas, u y b. Y también tenemos otra función y que también depende de dos variables, las mismas anteriores, u y b, ¿ya? Esto podríamos decir de entrada. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo para no verle esto tan lejano de la realidad. Entonces, tendríamos lo siguiente. Como un ejemplo, podremos decir que, por ejemplo, x va a ser igual a 2u menos b. Por ejemplo, fíjate, aquí depende de u y de b. Y la y, por ejemplo, podría ser u menos 2b, ¿ya? Entonces, cuando tenemos así, de esa manera, dos funciones, ¿no es cierto?, que dependen de otras dos variables, entonces se define a la matriz jacobiana como una matriz formada por las derivadas parciales, fíjate, de x con respecto a u, luego acá de x con respecto a b, en la parte de abajo, en la fila de acá, de y con respecto a u y finalmente de y con respecto a b. Estoy haciendo esto para un ejemplo de un sistema 2x2, también puede ser 3x3, como puedes ver tú en variados ejercicios. Entonces, para el ejemplo que hemos puesto, mira, para este ejemplo vamos a encontrar la matriz jacobiana. Justamente para este ejemplo que pusimos aquí. Fíjate, aquí dice de x con respecto a u, entonces si derivamos, esto es derivadas parciales, ¿no? De x con respecto a u, esto es 2. Mira, si tienes tus problemas en esto, revisa un capítulo de las derivadas parciales, revisa un video, ¿ya? Luego dice de x con respecto a b, entonces esto es, claramente se ve aquí, menos 1. Luego, de y con respecto a u, entonces esto es 1, porque aquí la variable es u, fíjate, la otra se hace 0, ¿no? Y de y con respecto a b nos queda menos 2, ¿ya? Entonces tenemos para este ejemplo, hemos encontrado la matriz jacobiana. Ahora, por notación, se suele emplear una notación abreviada y se dice que esta matriz, para no llamarla de esta manera, se la suele llamar así, fíjate, de x, y, esto es un asunto de notación, ¿ya? Pongámosle solo un punto aquí, ¿ya? Notación. Y acá abajo la derivada, pero con respecto a las variables u y b, que significa exactamente lo mismo. Entonces, estos de aquí son definiciones, ¿no es cierto? Y esta de acá vendría a ser una abreviatura de notación. Bien, el siguiente concepto es el operador jacobiano, ¿ya? El operador jacobiano tiene que ver con esa matriz, ¿ya? Y la vamos a anotar con la letra simplemente J. El operador jacobiano le vamos a llamar simplemente así. ¿Y cuál es la definición de este operador jacobiano? Bueno, dice que el operador jacobiano es el módulo del determinante de la matriz jacobiana. Entonces, diríamos que es de esta matriz, ya usando la notación abreviada de x, y abajo de u, b. Ahí tendríamos entonces esta definición del operador jacobiano. Aquí quisiera hacer una precisión. Estas dobles barras, la barra de adentro significa determinante, porque fíjate que lo que está aquí dentro es una matriz. Y esta otra barra es la barra de valor absoluto, ¿ya? Y entonces debería escribirse siempre las dobles barras. La una calcula el determinante y la otra calcula el valor absoluto. Entonces vamos a aplicar aquí un ejemplo. Para el ejemplo que vimos acá, fíjate, el jacobiano sería, ¿no es cierto?, para estas funciones que dimos al comienzo. Mira las que están aquí escritas, ¿no es cierto? Encontramos nosotros. Entonces ahora vamos a suponer que nos piden el operador jacobiano correspondiente. Entonces en este caso vendría a ser igual a
el valor absoluto del determinante de esta matriz 2 menos 1, 1 menos 2, ¿no es cierto? Y entonces aquí aplicamos los determinantes, multiplicamos esto por esto, que me va a dar lo siguiente, es menos 4, y este por esto me da menos 1, pero cambio de signo, más 1, esto es resolución de determinantes. Si aquí no estás claro en esta parte, mírale un video que diga determinantes, cálculo de determinantes. ¿Ya? Y entonces nos quedaría el valor absoluto, menos 4 menos 1 es menos 3, y el valor absoluto de menos 3 es 3. Con lo cual hemos calculado, fíjate, el jacobiano para estas funciones que teníamos aquí como ejemplo. A continuación vamos a mencionar una propiedad que es siempre útil, que se llama el jacobiano inverso. Siempre útil, digo, a la hora de resolver los problemas. Mira, si es que el jacobiano está definido de esta manera, como hemos visto acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se entiende por el jacobiano inverso? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Mira, el jacobiano, que le vamos a anotar así, j a la menos 1, es al revés, digamos así, de lo que vimos que el jacobiano directo. Entonces vamos a escribir así, fíjate, derivada u, b dividido para derivada de x, y. Fíjate que no es lo mismo, sí, se parece, pero no es lo mismo, está cambiado, ¿no es cierto? De x, y está abajo y lo otro cambiado, ¿no es cierto? Entonces, este es el llamado jacobiano inverso, ¿ya? Si es que nosotros tenemos un jacobiano inverso, entonces podríamos aplicar esta propiedad. Entonces, el jacobiano directo vendría a ser igual a 1 dividido para el jacobiano inverso. Entonces, esta sería la propiedad. ¿Cómo podríamos mostrar esta propiedad del jacobiano inverso? Mira, cuando tenemos un cambio de variable de esta manera, ¿sí? Mira, que el jacobiano inverso, que lo podríamos escribir aquí como du, b, dijimos, ¿no es cierto? Es con respecto a x, y, consistiría, ¿no es cierto? Este jacobiano inverso en la derivada de u, fíjate, este se deriva con respecto a este, luego este se deriva con respecto a ese, así es la manera de entender, du con respecto a y acá abajo tendríamos db con respecto a x y finalmente db con respecto a y. Ya, esto sería el jacobiano inverso. Pero mira que a la hora de que yo quiera derivar de u con respecto a x, me encuentro con que no tengo una función u que dependa de x de manera explícita. Con lo cual, este cambio de variable, que lo voy a reescribir aquí, 2u, dice, ¿no es cierto?, menos b, le voy a poner la x a la derecha, esto de aquí, y la otra que es u menos 2b es igual a y, ya, lo entiendo como un sistema de ecuaciones para resolverlo, para pasar la dependencia al contrario, es decir, necesito ahora una función u que dependa de x y que dependa de y y también una función b para poder encontrar estas derivadas. Esto se puede hacer entonces resolviendo el sistema de ecuaciones y vamos a resolverlo aquí utilizando una regla que se llama la regla de Kramer para resolución de sistemas de ecuaciones, que dice de la siguiente manera: dado este sistema de ecuaciones, ponemos u, la primera variable, determinantes en el denominador y en el numerador. En el denominador los coeficientes 2 menos 1, 1 menos 2 son coeficientes de u y de b, y arriba, dado que estoy resolviendo u, la primera incógnita, entonces en la primera columna cambia por estos valores de esta columna x, y los otros se mantienen menos 1 y menos 2. Resolvemos, entonces me va a quedar abajo 2 por 2 es menos 4, y luego esto es menos 1, pero cambia a más 1 por ser la diagonal secundaria, ¿ya? Y acá tendríamos menos 2x, haciendo esto por esto, y esto cambia más y, ¿no es cierto? Abajo es menos 3, con lo cual tendríamos que u va a ser igual, todo lo de abajo, repito, es menos 3, entonces vamos a poner más 2 tercios de x, fíjate, porque menos por menos da más, y luego menos 1 tercio de y. Ya esa sería entonces, esta función u ahora depende de x y y. Similarmente, si resolvemos para b, en cambio, vamos a hacer por la misma regla de Kramer, ya no voy a hacer abajo, lo de abajo es menos 3, pero lo de arriba, en cambio, esta columna XY pasa a esta parte de acá, XY, y la columna es la misma de acá, 2, 1, con lo cual nos quedaría
de la siguiente manera. Este es 2 por y es 2y y luego esto es menos x. Entonces, escribiendo la b en términos de x e y nos quedaría, voy a poner primero la x, sería 1/3 de x y luego menos 2/3 de y. Y ahora ya tengo la función b en términos de x y de y como esperaba tenerla, ¿no es cierto? Entonces, utilizando estas dos expresiones que vemos aquí, vamos a calcular el jacobiano inverso, es decir, esto que teníamos acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tendríamos el jacobiano inverso? Necesitamos la derivada de u con respecto a x, entonces diríamos de la siguiente manera, que el jacobiano inverso vendría a ser entonces, veamos, de u. Empecemos con esto, ¿no es cierto? La primera sería de u con respecto a x, lo que vemos aquí, ¿ya? Entonces, de u con respecto a x me da 2/3, fíjate. Ahora, de u con respecto a y me da menos 1/3. Ahora, de b con respecto a x, ¿por qué digo esto? Porque estamos viendo acá en la definición de jacobiano inverso. De b con respecto a x es 1/3 y de b con respecto a y es menos 2/3. Esto, determinante y luego valor absoluto, entonces nos va a quedar lo siguiente. Esto por esto me queda menos 4/9. Fíjate, esto por esto menos 4/9 y luego esto por esto me da negativo, pero se hace positivo más 1/9, ¿ya? Y entonces al hacer esto me queda valor absoluto de menos 3/9, ¿no es cierto? O si no, tercera 1, tercera 3, menos 1/3, pero como es valor absoluto queda 1/3. Y aquí fíjate una cosa que en donde encontramos justo esa relación que habíamos mencionado. Este número es el inverso multiplicativo de este número de acá, dado que este es el jacobiano inverso y este que vemos acá en cambio es el jacobiano directo, con lo cual hemos mostrado para este ejemplo la propiedad que hemos mencionado. Bien, ¿cómo vamos a utilizar el jacobiano en la integración múltiple? Vamos a suponer que tenemos una integral múltiple que puede ser doble, triple. Pero vamos a suponer que tenemos una integral doble como la que tú ves aquí. Se suele decir integral doble sobre una región R, ¿no es cierto? De una función de varias variables, en este caso vamos a tener dos variables, x e y, por ejemplo, multiplicado por un diferencial de área. Esta integral podría tener un significado geométrico, como por ejemplo de un volumen, ¿no? Un volumen sería cuando esta función que vemos aquí sería una superficie en una cáscara, ¿no es cierto? Una superficie en el espacio, y esta región sería una región plana. Entonces, decía que podría ser un volumen cuando esta de aquí representa una superficie y esta una región plana que vendría a ser el piso de un objeto volumétrico, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero entonces, ¿cuándo es útil el jacobiano en la integración múltiple? Bajo esta circunstancia, mire, cuando esta función de aquí es difícil de integrar. Difícil, inclusive en algunos casos podría ser hasta imposible de la integración. Cuando es tedioso también, es decir, que hay que aplicar muchas veces variadas técnicas, integración por partes o fracciones parciales, qué sé yo, entonces se vuelve tediosa la integración. O también otra causa es cuando esta región es una región complicada, ya una región que no es de tipo solamente uno, sino que tiene regiones de tipo 1, tipo 2 mezcladas, y entonces se hace que esta región tendrá que ser dividida en varias para hacer varias integraciones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando encontramos esta dificultad en el integrando, ¿no es cierto? En esa función que vemos aquí, que le llamamos la función integrando, o encontramos que esta región es muy complicada, entonces lo que hacemos es hacemos una transformación por cambio de variable utilizando el jacobiano y decimos que esta integral múltiple es igual a la integral doble. ¿Ya? Entonces fíjate, va a haber un cambio. Ahora ya no es sobre la superficie R, sino por una superficie S comúnmente más simple que la superficie R, ya vamos a ver. Y luego acá una función que no es la misma anterior, le voy a poner con un asterisco modificada respecto a F, pero esta depende de U, B, ¿ya? Pero dado que el cambio de variable se hizo por el jacobiano, ¿no es cierto? Entonces aquí viene J, que es el operador jacobiano, y ya multiplicado ya no por dA, sino por du
y por dB, es decir, los diferenciales de estas nuevas variables. Dado que esta diferencial de área, tú recordarás cuando se trata de un área, ¿no es cierto? Esto es de x multiplicado por dy, es un área diferencial. Ahora, en cambio, tenemos esa situación de ahí. Entonces, esto es lo más importante de recordar, que esta es ya la aplicación del operador jacobiano para la integración múltiple. Entonces, con respecto a la relación entre el área R y el área S, sucede que comúnmente esta área S es más simple que el área R, y justamente eso ocurre cuando el cambio de variable que hacemos para pasarnos de XY a U y B, ¿no es cierto? Entonces es un cambio hecho estratégicamente, y nos resulta que nos simplifica esta región. O sea, en otras palabras tendríamos esto, fíjate. Si en el espacio, perdón, en el plano cartesiano XY, vamos a suponer que tenemos un área muy complicada, como por ejemplo suele darse en el caso en donde tenemos unas curvas hiperbólicas, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, mira, aquí el área R ya no es un área de tipo 1 ni tipo 2, sino que deberá ser entendida como partes, unas de tipo 1, otras partes de tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Al hacer el jacobiano nos estamos pasando con un cambio de variable utilizando el jacobiano. Entonces nos pasamos a otro plano análogo al anterior, ¿no es cierto? En donde ahora ya tenemos U y B en los ejes. Fíjate, ya no son X e Y, sino U y B. Y entonces cada uno de estos puntos vienen por acá, y lo normal es que esto se haga más sencillo, como podría ser. Voy a poner como un ejemplo un área que sería algo como esto. Fíjate que esto es más sencillo porque va desde un punto aquí, ¿no es cierto?, hasta un punto acá en U, claro, y luego en B va desde un punto hasta otro punto, y aquí tenemos una función que depende de U, ¿ya? Pero es una función normalmente lineal, este es de lados rectos, ¿ya? Y entonces la superficie S que vemos acá es una superficie más simple, ¿ya? Entonces, sea por cualquier razón, por la dificultad en el integrando, por la dificultad en la región, o por las dos cosas, nos pasamos al jacobiano, y lo que suele suceder es que le baja la complejidad a esto, a veces le baja a la otro, a veces solo uno de los dos, a veces a uno le baja mucho, a otro le deja lo mismo o sube, bueno, pero esa es la técnica del jacobiano, es simplificar las integraciones. Entonces, mira, si antes teníamos una función integrando difícil, ya ahora tenemos una función integrando que está junto con un jacobiano y una superficie que son convenientemente más fáciles de abordar, más fáciles de integrar. Entonces, de eso se trata esta técnica del jacobiano. Bien, una vez entendidos estos conceptos anteriores, entonces ahora sí podemos enfrentar un ejercicio como este. Dice así: sea la región R del plano XY limitada por x igual 0, y igual 0, x más y igual 1, calcular la integral sobre esa región que la mencionó anteriormente de esta función e a la x menos y sobre x más y de x. Ya. Entonces, lo primero que notamos aquí, dado el ejercicio, es que esta función, fíjate, y con su primer diferencial que vemos aquí, es una función que la entendemos acá difícil de integrar. No imposible, se puede integrar, sí, pero es de difícil integración. Mira que todavía no hablamos de la región R, ¿no es cierto? Pero ya nos damos cuenta de que hay un problema, que es la dificultad en hacer una integración de este tipo. De aquí, por lo cual, vamos a hacer la decisión de resolver esto utilizando lo del jacobiano, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es la región R. Vamos a dilucidar cuál es esa región R, que te acuerdas que decíamos que es es una superficie plana que se le considera el piso, ¿no es cierto?, de un sólido, ya si es que fuera volumen lo que estamos calculando. Entonces aquí dice x igual 0, y igual 0 y x más y igual a 1. Entonces con esto vamos a hacer un gráfico que nos ayude a entender cuál es esa región que tenemos aquí. Mira, aquí tenemos el eje X, acá no tenemos el eje Y, ¿ya? Y esta x igual a 0 es justamente el nombre que tiene
esta recta de aquí. Se llama x igual 0 al eje vertical y. ¿Ya? Así es el nombre de esta línea recta. Y esta de acá, y igual 0, es esta de acá, ¿no es cierto? Este tiene por nombre y igual 0, me refiero a esta recta de aquí. Pero estas dos no limitan una superficie. Con esta de acá sí se limita porque mira, esta función x más y igual 1 es una línea recta. Si despejamos la y la podemos entender así, fíjate, menos x más 1, o sea, esta como una ecuación, ¿te acuerdas de la línea recta que se expresa como mx más b, donde m es la pendiente, b el punto de corte, etcétera, ¿ya? Entonces, esta es una función, ¿ya? Lineal, y si hacemos una tabla de valores x contra y, vamos a hacer lo siguiente, mira, cuando x vale 0, entonces y vale, si aquí le reemplazamos el 0, entonces y vale 1, y cuando x vale 1, aquí le reemplazamos el 1 y resulta que y se hace 0, es decir, una tabla de valores nos dan los dos puntos que son suficientes para determinar una línea recta. Este primer punto de aquí de coordenada 0,1 vamos a suponer que fuera de aquí, por ejemplo, este, ¿no es cierto? Vamos a suponer que este fuese el punto de coordenadas 0,1, mientras que el otro 1,0 sería entonces este punto de acá, 1,0. Y entonces trazamos esta línea que vemos aquí, ¿no es cierto? Esta, que claro, se va hasta el infinito. Esta línea tiene por nombre, vamos a escribirle el nombre de esta línea. Esta es y igual a menos x más 1. Ya, entonces estas tres líneas, esta y la de acá, sí encierran una superficie y esta es la región R, ¿no es cierto? Esta es una superficie. Mira que esta región no es complicada, o sea que el problema no es la complejidad de esta región R, sino que el problema está en el integrando, ¿no es cierto? Entonces, mira, aquí ya podemos nosotros entender que esta integral múltiple que nos estaban pidiendo calcular, con exactitud ya la podemos definir de esta manera. Mira, es la integral de esto, ¿no? De e a la x menos y sobre x más y por dy de x, ¿ya? Y claro, sobre esta región R, pero mira que aquí esta diferencial indica que esta es la integral que le corresponde, la más interna, esta es de y. Y entonces, como esta es una región de tipo 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque está entre dos límites, entre 0 para x y también 1 para x. Entonces, esta región, esta recta se llama, esta de aquí, se llama x igual a 1. Entonces, eso significa que vamos a integrar para x entre 0 y 1 y para y entre la función, esta de aquí, que sería la de abajo, 0. Mira, este de aquí 0 y menos x más 1 serían los límites de integración. Entonces, esto es, decía, con exactitud lo que nos están pidiendo calcular cuando ya hacemos visibles los límites de integración. Pero como ya dijimos, no lo vamos a resolver en estas coordenadas que tenemos aquí, rectangulares x y y, sino que vamos a hacer un cambio de variable. ¿Y en qué va a consistir? Consiste en hacer una sustitución que nos haga más simple esta expresión de aquí. Entonces yo voy a decir que sea u igual a x menos y, fíjate, todo este numerador le llamo u, y b va a ser igual a x más y. Entonces este será el cambio de variable. Ahora bien, mira, dado que esta integral requiere hacerse este cambio de variable, requiere el jacobiano, ¿no es cierto? Porque vamos a encontrar este jacobiano para pasarnos a otro, a otros límites de integración. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Dado que el jacobiano que necesitamos nosotros calcular es este que habíamos dicho, ¿no es cierto? El que dice de x, y con respecto a u, b. Ya, pero este jacobiano requiere la derivada parcial de x con respecto a u, que es justo lo que no tengo. Yo podría calcular la derivada de u con respecto a x, es decir, el jacobiano inverso. Entonces, el jacobiano inverso es algo que yo lo puedo resolver más fácilmente y justo voy a valerme de esa propiedad, porque el jacobiano inverso, en cambio, dice u, b
con respecto a x, y. Fíjate, entonces aquí tendríamos u con respecto a x, eso sí puedo calcularlo, u con respecto a y, luego b con respecto a x, luego b con respecto a y está listo esto para ser derivado de esa manera. Entonces, en ese caso, el jacobiano inverso, fíjate, vendría a ser así, la derivada, pongamos, de u, esta con respecto a x, ya, luego la derivada de u con respecto a y, luego abajo la derivada, ahora viene esta con respecto a esta, o sea, b con respecto a x y finalmente de b con respecto a y, ya. Y entonces vamos a hacer esa derivación, de u con respecto a x me queda 1, fíjate aquí, ¿no es cierto? De u con respecto a y me queda menos 1, esto es derivadas parciales. Aquí, de b con respecto a x es 1 y de b con respecto a y es 1, entonces me da esto lo siguiente. Claro, aquí me faltó poner estas dobles rayas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entendemos que lo del jacobiano es el determinante y luego valor absoluto. Entonces, esto por esto es igual a 1 y esto por esto es igual a menos 1, pero se hace más 1, entonces valor absoluto de 1 más 1, o sea que esto es igual a 2. Ya, pero esto que acabamos de ver es el jacobiano inverso. Entonces, ¿cómo encontrar el jacobiano directo? Simplemente haciendo o invirtiendo, diciendo lo siguiente. Miren, el jacobiano directo es igual a 1 dividido por el jacobiano inverso, o sea que es igual a 1 dividido para 2, con lo cual nos ahorramos la resolución de este sistema de ecuaciones, que también podríamos hacerlo y nos daría el mismo resultado. Vamos a hacerlo justamente para que tú veas cómo funciona esto. Voy a reescribir este cambio de variable que pusimos aquí. El cambio de variable decía que u es igual a x menos y luego b es igual a x más y. Bueno, yo le voy a reescribir esto así. X menos y es igual a u y luego x más y es igual a b. Ya, dado que aquí es tan simple, no voy a usar ni siquiera la regla de Kramer, sino que simplemente para resolver este sistema de ecuaciones en términos de u y b, voy a sumarlos los dos. Mira que se eliminan esto y me queda que 2x es igual a u más b, de donde despejando la x tengo que x es igual, pasando este 2 a dividir, ¿no es cierto?, un medio de u más un medio de b, ¿ya? Y haciendo lo siguiente, mira, x menos y es igual a u, es la misma ecuación que teníamos, pero esta otra le voy a multiplicar por menos 1 menos x menos y es igual a menos b, repito, toda esta por menos 1, sumo y entonces se elimina la otra, en cambio me queda que menos 2y es igual a u menos b, ¿no es cierto?, haciendo la suma. Y ahora pasando a dividir ese de ahí, nos quedaría que y va a ser igual a menos un medio de u y luego más un medio de b, ¿ya? Entonces ya tendríamos x e y en términos de u y de b, con lo cual puedo ahora ya calcular el jacobiano, pero de manera directa, ¿no es cierto? El jacobiano de manera directa era así, ¿no es cierto?, ya era de x, y abajo de u, b, ¿ya? Y claro, entonces entendíamos que esto era así, derivada de x con respecto a u, derivada de x con respecto a b, así se entiende, ¿no? Esta con respecto a esta, luego esta con respecto a esta, luego de y con respecto a u y finalmente de y con respecto a b. Que claro, ahora ya nosotros podemos hacerlo directamente porque ya tenemos esas dos expresiones anteriores, que nos queda así de esta manera. Mira, de x con respecto a u, entonces este es de x y está en términos de u y de b, y con respecto a u me da un medio. Ahora, de x con respecto a b, como tú ves, nos da otra vez un medio. Ahora, de y con respecto a u, este es y, ¿no es cierto? Y con respecto a u me da menos un medio, y con respecto a b me da un medio. Y claro, determinante de esto, y también después de esto, valor absoluto. Entonces, veamos, el determinante será esto por esto. Eso es igual a un cuarto, positivo, ¿no? Y luego esto es menos un cuarto, pero se hace positivo por el determinante. Un cuarto, valor absoluto, esto es valor absoluto de 2/4, ¿no es cierto? Sumamos, o sea que ese es igual al valor absoluto de un medio, que finalmente es un medio. Entonces, fíjate,
nosotros encontramos también de esta manera, habiendo resuelto el sistema de ecuaciones, encontramos que el jacobiano es igual a un medio. Lo anterior lo hicimos usando el jacobiano inverso y está usando la resolución del sistema de ecuaciones y el jacobiano directo. Mira, entonces ya tenemos nosotros aquí que esta función cambia a algo más simple. El jacobiano ya lo tenemos, eso es un medio, ¿ya? Y lo que nos resta es los límites de integración sobre la nueva región sobre la cual vamos a integrar, que es la región S. Vamos justamente ahora a ver cuál es esa región S. He vuelto a dibujar esta región R para tenerla acá, ¿no es cierto? Entonces, esta era la región R original. Y a través de este cambio de variable vamos a pasarnos nosotros a otro plano que ya no va a ser el plano XY, sino que va a ser un plano que le vamos a llamar U y B. Ya, ¿cómo hacemos esto? Mira, cada punto va a trasladarse acá, va a corresponder a un punto en este otro plano. Por ejemplo, mira, aquí tenemos el punto 0,0, entonces ¿eso qué significa? Que este es 0 para X y 0 para Y. Cuando X y Y valen 0, entonces, ¿qué pasa con esta U de aquí? Si X y Y valen 0, U vale 0. Entonces, aquí me quedaría, si yo le pongo U y B, voy a sacar estos puntos, ¿no es cierto? Entonces, si X, repito, y Y valen 0, la U vale 0. Ya. ¿Y qué pasa con la B? Si ambos son ceros, la B también 0. Eso significa que este punto de aquí le corresponde al mismo origen de acá. Es una coincidencia, no siempre sucede de esa manera, que también me dio el punto 0, 0 en el otro plano. O sea, este le corresponde. Ahora, vamos con este punto de aquí. Recuerda que el primero es X, el segundo es Y. El X vale 1, Y vale 0. Si X vale 1 y Y vale 0, U vale 1. Entonces tenemos otro punto, ¿ya? Y en este otro decimos que si X vale 1 y Y vale 0, entonces este vale 1, este Y vale 0, entonces B vale 1 también. Entonces estamos hablando del punto 1, 1, ¿no es cierto? Entonces en el cruce de estas coordenadas vamos a encontrar este punto de aquí, que ha sido el reflejo de este punto que lo teníamos acá, entonces nos queda de esta manera. Y vamos a continuar con el siguiente, 0, 1. Recuerda que esto es coordenadas X, Y. Entonces, cuando X es 0 y Y vale 1, ¿qué es lo que va a pasar? U va a valer menos 1, ¿no es cierto? U va a valer menos 1 y B va a valer 1 porque mira que dice que X vale 0 y Y vale 1, entonces B va a valer 1. ¿Eso qué significa? Que el punto va a estar en este cuadrante de acá, ¿no es cierto? Entonces tendríamos aquí menos 1 para la U y 1 para la B. Entonces en este cruce de coordenadas tendríamos el tercer punto que vemos aquí. Ya, entonces estos puntos los vamos a unir para indicar la nueva región que la vamos a visualizar en este momento. Esta es la región que la hemos llamado la región S. Ya, mira. No es una región más sencilla que la otra, yo diría inclusive que es un poco más complicada porque esta es de tipo 1 y esta es de tipo 2, es decir, que debe integrarse de esta manera, ¿no es cierto? Entre los límites de B igual 0 hasta B igual 1, fíjate que este es 1, entonces esta recta de aquí tiene por nombre B igual a 1, por cierto, esta recta de acá tiene por nombre B igual U. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque va en 45 grados, ¿no es cierto? Entonces una recta de pendiente positiva, esto es geometría analítica, ¿no? O si no estás claro en eso, encuentra la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Usando geometría analítica encuentras B igual a U. Y asimismo esta de acá, en cambio, esta es B igual a menos U porque tiene pendiente negativa, es el reflejo en el eje vertical de la misma recta anterior. Entonces, mira, tenemos estas tres rectas ya y el área, decía yo que esta es un área de tipo 2 porque debe ser integrada entre los límites. Este de aquí que sería B igual 0 hasta B igual 1, ¿no es cierto? Y en la horizontal, en cambio, desde esta de aquí hasta esta de acá, que por cierto, la vamos a reescribir para hacerle que sea una superficie de tipo 1, entonces yo voy a cambiar las letras y a despejar, entonces me queda que U es igual a B, repito que esto es para que sea de tipo 1, ¿ya? Y acá, sacando la función inversa, también se puede entender así, que U es igual a menos B, ¿ya? En rojo le pongo entonces ese cambio, ¿ya?
Con lo cual, entonces, ahora ya voy a pensar en que voy a hacer la integración entre los límites en u desde menos b y b, y en cambio para la integración en b va a ser entre 0 y 1. Esa la vamos a dejar para la última parte. Entonces vamos a reescribir ahora la integral múltiple, que nos va a quedar de otra manera más sencilla. Nos va a quedar entonces así. La integración o la integral, perdón, múltiple tiene que ser una integral doble, ¿no es cierto? Ya, pero el integrando que antes era e elevado, entonces fíjate, en la función que nos dieron, esta es e elevado a la x menos y, pero dijimos que x menos y es u, sería entonces e a la u, y este x más y, entonces le reemplazamos por b, entonces sería u sobre b, ¿ya? Entonces simplemente tendríamos e elevado a la u dividido para b, ¿ya? Pero acá dice en la integral, ¿no es cierto? En la nueva integral, aquí tenemos el jacobiano, pero el jacobiano, recuerda que nos dio, lo hicimos por dos métodos, nos dio un medio, ¿no es cierto? Entonces lo escribimos acá, un medio, y ahora nos quedan los diferenciales de u y de b, y lo voy a poner de u primero, porque así la integral es muy fácil. Fíjate que el u está aquí en el numerador de este exponente, entonces nos queda de esa manera. Ahora mira, dado que esta integración viene por este diferencial, o sea, le corresponde la más interna, ¿no es cierto?, en u, entonces habíamos dicho que en la u va a ir entre el límite inferior, que va a ser desde menos b, ¿ya? ¿Dónde está eso? Aquí, fíjate, este es de menos b hasta b, ¿ya? Entonces, hasta b. Y en cambio, en db es más fácil, porque en db va simplemente desde cero. Esta línea de aquí es una línea que se llama b igual 0, y va a ir hasta esta línea de acá, que es b igual a 1. Y ahí tendríamos entonces esta nueva integral escrita entonces con cambio de variable usando el jacobiano. Y entonces vamos a resolverlo de la siguiente manera. Este un medio es una constante que puede salir de toda la integración y nos queda así, ¿no es cierto? La integral doble de los mismos límites, ¿ya? De e elevado a la u sobre b multiplicado por du y por db. Y ahora vamos a ocuparnos de la parte más interna, es decir, de esa integral, que yo la voy a escribir aparte. Vamos a escribir la parte por acá, esa integral, y la voy a escribir así. Voy a trabajar con la integral indefinida. E elevado a la u sobre b, ¿no es cierto?, por diferencial de u. Ya, repito, estoy sacando aparte esta integración más interna. Pero aquí requiere un cambio de variable, entonces hagámosle así, que sea z, por ejemplo, igual a esta cantidad de u sobre b, y vamos a derivar con respecto a u, entonces nos quedaría dz, y al otro lado, al derivar con respecto a u, nos quedaría 1 sobre b, y claro, diferencial de u. Y con ese cambio de variable que habíamos hecho, la integral nos quedaría así: integración de e elevado a la z, pero como dice de u, será b de z, entonces b de z. Pero esta b puede salir de la integral, entonces nos queda b por integral de e a la z por dz, y claro, esta es una integral de tabla, nos quedaría así: b multiplicado por e a la z, ¿ya? Y más una constante, claro, pero z es una variable que nos inventamos, entonces ahora ya restituimos b, que multiplica a e elevado, dice, a la z, pero z fue u dividido para b más constante, ya. Esta es entonces la integral que habíamos mencionado, integral interna, ¿no es cierto? Entonces volvemos acá, dado que ya tenemos, ¿no es cierto?, esta integración, entonces la vamos a escribir acá. Esta integral ha sido b, que multiplica a e elevado a la u sobre b, ya, más constante, que no voy a escribir, ya, porque se va a eliminar cuando haga los límites de integración. Entonces fíjate que los límites de integración son menos b y b, entonces menos b y b, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerda que vamos a hacer un reemplazo sobre la u, lo voy a poner aquí, no sobre la b, sino sobre la u. Entonces, esto nos va a quedar así: b es esta de aquí, ¿no es cierto? Pero será así, que multiplica b elevado a la, y este u cambia por b y se hace b sobre b, entonces e a la 1, ¿ya? Y luego menos, hay que restar, ¿no es cierto? Cuando esta u de aquí cambia por menos b, entonces nos quedaría e elevado
a la menos uno. Y ahora sí las cosas ya son más fáciles porque la integral que teníamos que hacer original, esta integral múltiple, viene a ser lo siguiente, solo la integral entre 0 y 1, y todo esto ya ha sido resuelto y esto es igual a, claro que aquí afuera había un medio, ¿no es cierto? Había un medio, entonces entre 0 y 1 de esta cantidad b multiplicado por e menos e a la menos uno, y ahora sí por db. ¿Ya? Entonces, como tú ves, esta de aquí, esto es una constante, sale, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner así, mira, e menos e a la menos uno dividido para 2 por este 2 de aquí, y nos va a quedar la integral entre 0 y 1 de b por db, ¿no es cierto? B por db, que es una integral muy simple, y nos queda lo siguiente, e menos e a la menos uno dividido para 2, pero la integral de esta ahora es b cuadrado sobre 2, es la integral de b, claro, más constante, no escribo ahora porque se va a eliminar 0 y 1, ¿no es cierto? La integración entre 0 y 1, y vamos a ver cuánto nos da. Entonces esto nos da así, e menos e a la menos uno dividido para 2, era esta constante de aquí, y ahora cuando esta b vale 1 me queda un medio, y cuando esta b vale 0 me queda 0, entonces que multiplica a un medio, con lo cual podríamos escribir finalmente que el resultado final de este ejercicio ha sido igual a e menos e a la menos uno dividido para 2 por 2, 4, lo cual es la respuesta final al ejercicio. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.